Comenzar entonces ahora con la prédica de esta mañana. Espero que estén aquí con ánimo, con un gran anhelo y deseo de aprender algo más de la preciosa palabra de Dios. Y déjeme comenzar con este comentario. No creo que hay nada más difícil y penoso que un padre o una mamá ver a su propio hijo pasando un tiempo muy difícil, ¿no es cierto? Su propio hijo, su hija, sufriendo en dolor. Yo creo que eso es la razón por la cual, ¿no es cierto? Ustedes lo han visto, me imagino, muchas veces aquí en Manta, en los semáforos. De vez en cuando hay una persona, una mamá, y está cargando ¿una qué? Un bebé. Porque esa persona obviamente sabe que eso es muy efectivo para provocar emociones en su corazón. No solo la mamá, sino un bebé, su hijo está sufriendo. Alguien me dijo aquí que ha visto la misma mujer con el mismo bebé de 1 año por 20 años en el semáforo. Cambia bebés porque sabe que un bebé va a provocar mucho más emociones, y entonces es como un negocio en realidad para ellos, pero es una estrategia eficaz, porque cada uno de nosotros hemos experimentado eso. Cuando mi hijo, cuando mi hija está pasando un tiempo difícil, eso sí provoca algo especial en el corazón de los padres. Algunas semanas atrás, recuerdo cuando estudiamos ese evento, cuando María, la mamá de Jesús, tuvo que ver a su hijo ahí colgado en la cruz. ¿Recuerdan esa prédica? Y literalmente, como dicen las Escrituras, era como una espada que traspasaba su corazón. Viendo su propio hijo en ese tipo de sufrimiento y dolores, causa ese nivel de dolor. Y entonces hoy día vamos a pasar un tiempo analizando otra historia de una mamá que también estaba sufriendo por ver la condición de su hija. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Esta historia que vamos a ver en esta mañana, otra historia del corazón de una mamá que estaba sufriendo con mucho dolor, viendo a su hija atormentada imagínense esto, por un demonio. La hija estaba endemoniada. Vuelvo a repetir, no puedo imaginar otra cosa más difícil de ver su hijo endemoniado, sufriendo por un demonio y lo que ese demonio le estaba provocando en su vida. Entonces, lo que vamos a ver aquí en esta historia, en esta mañana, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo respondió. Y vamos a ver que el Señor Jesucristo respondió de una manera un poquito difícil para nosotros como cristianos, para nosotros que conocemos al Señor Jesucristo, un poquito difícil entender por qué es que el Señor Jesucristo respondió de esa manera. Pero vamos a ver que el Señor Jesucristo tuvo un propósito. Él tiene algo diseñado en cuanto a su respuesta. Y esta historia aquí nos va a ayudar a nosotros, hermanos. Nos va a ayudar a nosotros también cuando estamos orando a Dios para una liberación de algo. Cuando estamos diciendo socorro. Y cuando Él no da la respuesta inmediatamente, bueno, esta historia nos va a ayudar un poquito en cuanto del por qué. Mira, versículo 21, Mateo 15 y versículo 21 dice: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela,
pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces el punto principal de esta historia aquí se encuentra en ese versículo 28, cuando el Señor Jesucristo dijo, grande es tu ¿qué? Tu fe. Wow, grande es tu fe. Entonces, esta historia está aquí para mostrarnos cómo se ve una fe que es grande. Y una fe que es probada, una fe que es grande, que es probada. Esto es el clímax de la historia. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, lo ha puesto al final de su historia. Y eso muchas veces es lo que hace un autor muy bueno que está escribiendo. Lo pone el clímax al final de su historia. Y eso es lo que nosotros encontramos aquí. Y déjame decirle que esto es la única vez en el Nuevo Testamento que se encuentra que el Señor Jesucristo dijo a alguien, wow, esa fe era grande. Sí, en capítulo 8 de Mateo, del mismo libro, Jesucristo estaba hablando del centurión, ¿no es cierto? Y él dijo, wow, no he encontrado tal fe en Israel. Pero esto es la única vez en el Nuevo Testamento cuando el Señor dijo y identificó ese nivel de fe. Esa fe era grande. Entonces es una historia muy interesante, ¿no es cierto? Pero esta era la situación de esta mujer. Y el Señor Jesucristo, déjame decir que Él no visitaba esta área muchas veces en su vida, en los 3 años de su ministerio. Pero el Señor Jesucristo quiso demostrar misericordia en ese lugar. Bueno, obviamente, ¿cuál fue su situación? Su hija está endemoniada. Entonces, eso tal vez es la primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Usted sí cree que hay demonios? Sí existen. La Biblia habla mucho de demonios, ángeles caídas que son poderosas. Y esta niña, no nos da la edad de esta niña, pero está endemoniada. Está debajo del poder de un demonio. Y eso es algo que estaba causando, obviamente, es algo obvio, dolor y pena en el corazón de su propia mamá. Y por supuesto, la mamá está tratando de hacer todo lo posible para aliviar la situación de su familia. Puede ser que algunos de ustedes, que eso es lo que el Señor está haciendo con ustedes. Alguien en su familia está sufriendo mucho. Alguien en su familia tiene muchas dificultades y esa situación le está empujando a usted a pasar más tiempo en oración para ellos. Puede ser que hay personas aquí en la iglesia en esta mañana y Dios está utilizando la misma situación para empujarte a acercarse más y más al Señor. Y aunque ella era un gentil, una persona que es un gentil, una persona que no es judeo. Entonces, en la Biblia divide los dos grupos de las personas en el mundo. Esto es una manera como lo dividen todas las personas en el mundo. ¿Eres judío o eres gentil? Y esta señora aquí no es parte del nación Israel. Pero ella conoce algo de esta persona. Ella llamó a él el hijo de ¿quién? ¿Recuerdan? David. Quiere decir, yo conozco que eres el Mesías. Yo sé algo de usted, Señor, hijo de David, el rey. Ese rey que está descrito en el Antiguo Testamento, un Salvador venidero. ¿Y cuál fue su petición?
ten misericordia de mí. Entonces, tal vez la primera lección que podemos aprender aquí en esa frase, ten misericordia de mí, eso implica algo, hermanos, que ella reconocía. Ella reconocía que ella no merece lo que le está pidiendo. ¿Sabe la diferencia entre misericordia y gracia? La palabra gracia, somos salvos por gracia, ¿no es cierto? Gracia quiere decir que Dios me está dando algo que no merezco, el favor no merecido. Si voy al cielo, eso es gracia, no merezco. Misericordia es cuando Dios no me da lo que sí merezco. Yo merezco ¿qué? El infierno, pero no me lo da. Eso es misericordia. Entonces ella está reconociendo, yo sé que no merezco algo, por eso le estoy diciendo, ten misericordia conmigo. Ella no llegó a esta conversación diciendo, mira, yo he hecho muchas buenas cosas aquí en Manta. Yo soy parte de ese grupo que se llama la buena gente. Yo voy a la iglesia, etc. No, ella no comienza hablando de esa manera. Ella dice, ten misericordia de mí. Yo sé que no merezco algo, pero le estoy pidiendo. Y mira, tenemos muchas historias en la Biblia, ¿no es cierto?, del Señor Jesucristo cuando Él buscaba a la gente para ayudar a la gente en sus necesidades. Y cuando la gente llegaba al Señor Jesucristo, muchas veces Él sanaba a esas personas, aún antes de que ellos le pidieron. El Señor Jesucristo muchas veces sanaron a esas personas, pero en esta historia es algo diferente. Mira versículo 23. Versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. ¿Qué quiere decir eso? Ella está hablando, ella está diciendo y siguiendo al Señor Jesucristo, ten misericordia de mí, tengo una hija que está endemoniada, etcétera, etcétera. Y Él sigue caminando y ni la mira. Lo está ignorando. Básicamente el término de la calle que ustedes usan, ¿no es cierto? No le para bola. Entonces, imagínase, en una situación tan difícil, mi hija está endemoniada y yo estoy acercándome a esta persona, le estoy diciendo cuál es mi problema y él ni le presta atención. Y sigue caminando como si ella ni estuviera ahí. Mira, eso es un gran insulto, ¿no es cierto? Póngase a pensar usted, por ejemplo, si usted tiene un problema en el colegio de su hijo y usted quiere hablar con el director y usted se acerca a esa persona y le explica el problema que está pasando en las clases, etc. Y sigue en el teléfono, sigue leyendo el periódico. Eso es un insulto. O si usted está frente de un juez y el juez tiene el poder de solucionar su problema y usted está explicando el problema con su vecino y el juez ni le mira a usted. Eso provoca ira, ¿no es cierto? Me está insultando. Mírame cuando le estoy hablando. Entonces, ¿por qué es que el Señor Jesucristo hace eso y tome ese tipo de paso? Bueno, esta historia aquí está aquí para enseñarnos que muchas veces cuando el Señor o Dios no está contestando nuestras oraciones, la razón por la cual es para probar su fe. ¿Recuerda el final de la historia? Grande la fe de esta mujer. Entonces, parte de la respuesta del por qué es que el Señor Jesucristo la trató de esa manera, era para probar, y como el título de la prédica, para probar y mostrar su fe delante de los demás. El Señor Jesucristo sabe qué tipo y nivel de fe que ella tiene, pero Él quiere mostrar a ella y Él quiere demostrar a los discípulos y Él quiere demostrar a nosotros el nivel de fe que tiene esta mujer. Es básicamente lo mismo cuando el Señor pidió a Abraham, deseo que usted sacrifique su propio hijo. Wow, una prueba de su fe, ¿no es cierto? Bien difícil. Entonces, está aquí esta historia para enseñarnos que aunque
Él está probándonos con esto, aunque no estamos experimentando la respuesta en el tiempo exactamente cuando nosotros lo deseamos. Jesucristo todavía nos ama y Él está poniendo su fe a la prueba. Está probando su fe por medio de guardar el silencio. Es una manera de probar su fe, guardar el silencio. Ni le voy a responder. Él ni mira a esta mujer. Pero ¿qué hace esta mujer? Ella continúe siguiendo al Señor Jesucristo y hablando con ellos. Aún los discípulos del Señor Jesucristo comienzan a pedir por ella, porque ellos ya están fastidiados, los discípulos, por escuchar a esta mujer ya tanto tiempo y diciendo y gritando y no dejándonos en paz. Y básicamente los discípulos están diciendo, por favor, cura la niña para que ella nos deje en paz. Ellos dicen, despídela, pues da voces tras nosotros. Aún los discípulos del Señor Jesucristo están intercediendo para ella, pero lo interesante es que ella no está fastidiada. Ella sigue adelante, siguiendo al Señor, clamando al Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, es parte del proceso de demostrar el nivel de fe que ella tiene. Pero el Señor Jesucristo no contesta a la señora. ¿Por qué? Para provocar a la señora a pasar aún más tiempo en oración, pidiendo, dándole la petición otra vez. Parece muchas veces, ¿no es cierto?, que Dios hace eso con nosotros y estamos pidiendo algo y parece que no. Como dice el salmista, hay un salmo 44 y versículo 23 dice, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Entonces el salmista básicamente expresando la misma reacción que nosotros tenemos. Tanto tiempo pidiendo para esto y parece que no me estás prestando atención. Bueno, puede ser que el silencio del Señor muchas veces no significa no, pero es un tiempo de probar su fe. Para mí es algo asombroso aquí esta historia de esta mujer. Después de ignorar su petición, ella no da la espalda a él. Ella no se fue de ese lugar diciendo, yo pensé que era un gran profeta. Yo escuché que él alimentaba 5,000 hombres. Yo pensé que él tenía compasión, sanó leprosos. ¿Quién dijo que es un gran salvador? No, ella no dijo nada de eso. Entonces, al comienzo de esta historia, el Señor Jesucristo ignora a esta señora con su petición. Y ahora en el siguiente paso, Él aún va a hacer otra cosa. Va a hacer otra cosa que es aún desalienta mucho más, podría desalentar mucho más a la señora. Pero mira lo que Él hace en versículo 24. Mira versículo 24. Él respondiendo... Y está respondiendo los discípulos. Todavía ni está hablando con ella en realidad. Y él dijo, recuerdo los discípulos diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de ¿quién? De Israel. Está hablando de los judíos. Entonces ella está clamando. Él ni presta atención. Los discípulos comienzan a fastidiarse por tanta bulla y molestosa que es. Y por favor, Dios, dele su petición para dejarnos tranquilo. Y todavía él ni mira a ella todavía. Y dice a los discípulos, pero principalmente he venido para trabajar con los judíos. Eso es lo que quiere decir esa frase. Eso es lo que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento. Principalmente trabajaba con los judíos. El templo estaba con los judíos. Los sacerdotes con los judíos. Las escrituras fueron escritas a los judíos.
Entonces, él está aquí en Tiro y Sidón. Eso es un lugar que está fuera de Israel. Y él está diciendo eso, que no estoy aquí para trabajar con los gentiles, estoy aquí principalmente para trabajar con la nación Israel. Entonces, básicamente, otro insulto. No estoy aquí para trabajar con ella, los gentiles. Estoy aquí para trabajar con los israelitas, con los judíos. ¡Wow! ¡Qué desalentador debe ser eso! Escucharle ya la segunda vez algún tipo de insulto, y parece nuevamente que el Señor todavía ni ha mirado a esta señora. Pero aún con eso, ella no está desanimada. Ella sigue adelante, ella continúe buscando al Salvador. Ella está determinada de tener a esa persona, escuchar mi petición, porque ella sabe algo. Ella sabe que Él es el Mesías. Él es la única persona en todo el mundo que puede solucionar mi problema con mi hija. Y por eso ella sigue adelante. En vez de enojarse con el Señor y su respuesta, ella sigue siguiendo al Señor, y aún le va a demostrar aún más reverencia. Mire versículo 25. La señora aún va a demostrar más reverencia. Entonces ella vino, ¿y qué hizo? Se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Mira, esto ahora ha llegado un acto de adoración. Se postró. Ella está en el piso, en la tierra. Y también aún ella, ¿cómo lo llamó? Señor. Le está llamando Señor. Entonces está honrando, en vez de culpar a Jesús, no me está prestando atención, qué insulto, yo pensé que era con compasión. No, ella se fue al otro lado. Voy a demostrar aún más reverencia. Voy a llamarle Señor. Y no está hablando, no está utilizando ese título como usted dice Señor José, algo así. No, Señor el Todopoderoso, el dueño del universo. Entonces eso es una lección también para nosotros. Aún cuando estamos pasando un tiempo en nuestras oraciones y parece que el Señor ni me está escuchando, tanto tiempo que yo he pasado en esta oración. No, esta señora es un buen ejemplo para nosotros. Ella sigue acudiendo al Señor, sigue demostrando reverencia con Él, porque ella sabe, con esta grande fe que ella tiene, ella sabe que Él es la persona con sus habilidades, que Él es más poderoso que los demonios que está en mi hija. Ella sabe eso. Pero nuevamente, la manera como el Señor Jesucristo está respondiendo a esta señora es algo increíble para aceptar, como nosotros conocemos al Señor Jesucristo, pero Él está probando su fe. Nuevamente, eso es la razón por la cual. Y vuelvo a repetir, ella llamó a esta persona caminando en la calle, Señor, dueño del universo, el Mesías, el Rey venidero, que fue descrito en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Y también otra cosa que podemos aprender, mira la oración que ella hizo, socórreme. Señor, socórreme. No fue algo elocuente, no fue algo muy largo, ella ya está un poquito desesperada, pero ella sabe, si yo oro a esta persona, Él es la persona que es la persona más poderosa en todo el planeta que puede ayudarme en esta situación. Entonces, como un resumen, ella llega al Señor Jesucristo, ella comienza a hablar y compartir con sus dolores, su situación. El Señor Jesucristo no presta atención. Aun cuando los discípulos comienzan a hablarle de la señora, ni en ese momento ni la mira, solo habla con ellos y dice, no fue enviado a los gentiles. Estoy aquí principalmente para los israelitas, los judíos. Pero aún con todo eso,
eso no la disuade a esta señora. Ella sigue orando y clamando, Hijo de David, Señor. Eso es lo que salió espontáneamente de su boca. Mira, ¿qué es lo que sale espontáneamente de la boca de alguien? Es lo que en realidad está en el corazón de la persona. Eso es cuando usted puede aprender qué está dentro del corazón de esa persona. Cuando algo sorprendente sucede, una emergencia, ¿qué sale de la boca? Eso es lo que está dentro del corazón de esa persona, aún en un tiempo de una crisis. Pero interesante, obviamente, ella sigue pidiendo esto al Señor Jesucristo y de hecho, Él va a mencionar otra cosa que resultará insultante. Mira versículo 26. Mira versículo 26. Dice, respondiendo él, dijo, ahora sí está hablando con ella, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Bueno, a los hijos, ¿a quién se refiere? Israel, los judíos. Y dice aquí, y no echarlo a los perrillos. ¿Quién son los perrillos? Los gentiles. Entonces, en un sentido, otro insulto. Ya me está llamando una perra, un animal. Pero es interesante, esta palabra, perrillo, hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se puede utilizar cuando estás hablando de un perro. Hay una palabra griega, si estamos hablando de un perro de la calle, bien sucio, flaco, molesta el pueblo, huele feo, es bravo. Hay una palabra griega para ese tipo de perro. Hay otra palabra griega cuando estás hablando de su mascota. Eso es la palabra que el Señor Jesucristo utilizó aquí. Y ella obviamente se dio cuenta, no escogió a utilizar esa palabra fea de los perros afuera, sino él por lo menos utilizaba la palabra más tierna, más suave, de una mascota. Mira, ¿qué es una mascota? Una mascota pertenece a su familia. Es parte de la familia, vive en la casa, ¿no es cierto? Cuando una mascota muere, hombres grandes lloran. Son parte de la familia. Y esta mujer, en vez de decir, wow, ahora me estás llamando una mascota, ahora me estás insultando otra vez, tan frío, tan cruel, tan horrible, este señor insultándome. Yo soy una mujer honesta, respetable en este pueblo. Por gusto salí de mi casa. Ella no habló así. Ella se dio cuenta, por lo menos el Señor Jesucristo usó esa palabra griega más suave, más dulce, más cariñosa. No usó esa palabra de los perros que todos odian, esos perros que están afuera. Entonces, hermanos, ella aprovecha esa palabra que el Señor Jesucristo usó y le dio un poquito de esperanza ahora. Por escoger esa palabra griega. Sí, principalmente Él vino para los judíos, pero por lo menos está utilizando una palabra que significa que tal vez soy parte de la casa, de la familia, pero tal vez no un hijo, pero pertenezco como parte de la familia, usando esta palabra perrillos. Y mira versículo 27, muy linda la respuesta. Mira versículo 27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cada uno de nosotros hemos visto eso, ¿no es cierto? El dueño de la casa y de vez en cuando le da así a su mascota algo cariñoso y ella aprovechó de este
palabra que el Señor Jesucristo utilizó. Entonces, por esta palabra que el Señor Jesucristo utilizó, ella ya tiene un poquito de esperanza. Aunque el Señor Jesucristo comenzó con guardar el silencio, ignorarla, hablar solo con los discípulos en ese momento. Solo me importa en realidad los judíos ahora, no los gentiles. Solo voy a tratar con mis hijos, no a los perros. Ella, con humildad, sigue confiando y buscando al Señor Jesucristo. Entonces, estas cosas aquí, estas palabras aquí que ella dijo, obviamente demuestra que ella tiene esta fe que es grande. Y su hija va a recibir un beneficio por la fidelidad de esta mujer, por perseverar en eso. Ella estaba orando por su hija. Libra a mi hija de este demonio, un ser bien poderoso que está trabajando para Satanás. Pero era la fe de una mujer, de una mamá que salvó a su hija. Y dice ahí que inmediatamente el Señor Jesucristo sanó a esta persona, la hija. Mira el versículo 28. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Por la grande fe, por la fe que era grande en el corazón de esta mamá, su hija fue sanada. ¿Cuál es la lección para nosotros? Obviamente, tal vez la lección aquí es para nosotros, para los padres. Nosotros como padres deberíamos ser las personas principales que estamos orando por la salvación de nuestros hijos. No el pastor, no el diácono, no los otros hermanos, podemos hacer eso, pero la persona principal que debe pasar mucho tiempo en oración, orando para la salvación de sus hijos, son los padres. Entonces déjeme hacerle esa pregunta. ¿Estás llevando al trono de gracia sobre la salvación de sus hijos, la curación de sus hijos? Porque en un sentido, hermanos, sus hijos sin Cristo están, entre comillas, están endemoniados. ¿En qué sentido? La Biblia nos enseña, antes de nacer en la familia de Dios, eres un hijo del diablo. Eso está en Juan capítulo 8. Están debajo del poder de esas personas poderosas, el diablo y sus demonios, sus hijos. Por eso tienes que pasar mucho tiempo en oración para estar curado de ese tipo de dolor y experiencia. Esta historia también nos enseña, hermanos, que Jesucristo puede salvar a cualquiera persona. Lo que es algo asombroso es una descripción que se encuentra sobre esta mujer. Dice aquí que era una mujer como cananea. Recuerda que el libro de Mateo fue escrito principalmente para ¿quiénes? Los judíos. Esta palabra, cananea, es la única vez que se encuentra en el Nuevo Testamento. La única vez que se encuentra esta descripción cananea está aquí, usted lo está viendo. Entonces, ¿por qué es que el Espíritu Santo determinó a poner esa descripción? Porque aquí hay un libro. Fue escrito principalmente a ¿quiénes? Los judíos, Israel, y menciona que esta mujer que está recibiendo gracia y misericordia y salvación de su hija, ni era parte de Israel. Eran los enemigos de Israel en el Antiguo Testamento. Las personas que fueron expulsadas de la tierra prometida. Y ella es la persona, no los judíos, ella es la persona de Cananea que está recibiendo la atención del Señor Jesucristo y misericordia. Entonces, básicamente la lección ahí es, gloria a Dios, que el Señor Jesucristo está trabajando
con los gentiles. Usted es un gentil. No sé si tenemos un judío aquí en esta mañana, pero la mayoría de nosotros somos gentiles. Pero gloria a Dios, el Señor Jesucristo trabaja con nosotros. Y cualquiera persona puede ser salvo. Ustedes conocen el versículo Romanos 10:13 que dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel, no solo los judíos, cualquier persona aquí en esta iglesia puede clamar al Señor Jesucristo como Salvador y arrepentirse y puede ser salvo. En realidad, hermanos, en serio, todos nosotros somos esos perros afuera, asquerosos, feos, cubiertos con pecado, sucios. No merecemos la atención de un gran Salvador. Cada uno de nosotros sabe que merecemos ir a un lugar que la Biblia describe como un lago lleno de fuegos. Eso es lo que merecemos. Pero ¿está usted dispuesto, como esta mujer, está usted dispuesto a admitir y reconocer, yo no merezco el cielo, yo merezco ese infierno, pero por eso le estoy pidiendo, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. El primer paso de ser salvo es humillarse y decir, yo entiendo, yo no merezco su atención, yo merezco ser ignorado, pero ten misericordia de mí. La lección también en esta historia, hermanos, era de los discípulos, ¿no es cierto? Porque después de que el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó y regresó al cielo, ¿qué va a hacer estos discípulos? Ellos van a salir y comenzar a evangelizar a los gentiles. ¿Recuerda Pedro con Cornelio? Entonces, esto es como una pequeña muestra. Cuando los discípulos van a recordarse, yo sí recuerdo esa mujer cananea. Jesucristo hizo eso, como una pequeña muestra que sí va a trabajar con los gentiles y nosotros tenemos que dejar el orgullo y pensar que solo está trabajando con nosotros, pero no, está trabajando con cualquier persona que está dispuesta a invocar el nombre del Señor. Entonces, esto es una historia de fe que era muy grande. ¿Qué significa la palabra fe? La palabra fe significa, básicamente es creer lo que alguien ha dicho. Yo tengo fe en su palabra. Bueno, Dios nos ha hablado. Aquí está la palabra de Dios. Fe quiere decir, ok, aunque yo nunca he visto un demonio, yo lo creo, eso es fe. Aunque yo no he visto un lugar que se dice que es un lago de fuego, pero dice la Biblia, es la palabra de Dios, entonces fe quiere decir, aunque no lo he visto, yo lo creo. Habrá recompensas, como dice este versículo, que el Señor Jesucristo vendrá en el futuro y va a traer recompensas. Fe quiere decir, ok, eso vendrá. Yo creo en eso. Y el hermano Daniel lo mencionó, este versículo en la mañana en la escuela dominical. Es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe. Y creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios es bueno siempre. Dios le ama. Le importa a usted. Dios te quiere. Dios es perfecto. Entonces, cuando nos toca a nosotros hacer esa oración y petición vez tras vez tras vez, tenemos que creer y tener fe en lo que dice la palabra de Dios. Dios me ama. Aunque no estoy recibiendo la petición ahora en este momento, yo sé que Dios es bueno. Y básicamente tenemos que tener la misma actitud que tuvo Job, cuando él dijo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aun si Dios quita mi vida, yo sigo esperando en él. Mira, déjeme decirle una oración muy importante en cuanto a esta historia. ¿Listo? La fe que es grande va a ser probada por pruebas grandes. ¿Sí me explico?
Alguien que tiene una fe como esta mujer aquí, Dios lo va a probar y también Dios va a tener el deseo de demostrar a su familia y a sus vecinos y a los hermanos de la iglesia, mira esa fe que es grande. Eso es como se ve fe que es grande. Entonces, hermano, puede ser que en esta mañana usted ha pasado mucho tiempo en oración por algo. Tal vez pidiendo a Dios, Dios, dame un hijo. Quiero hijos. Ya ha pasado años orando por eso. O puede ser que su petición ya por mucho tiempo es, Dios, sáname de esta enfermedad. Dios, sana a mi hijo, mi hija de esa enfermedad. Y ha pasado mucho tiempo en esa oración. Dios, salva a mi hijo, mi hija. Ellos todavía no creen y están rumbo al infierno. Pasando mucho tiempo en esa oración. Y parece que Dios está guardando el silencio. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Tenemos un ejemplo aquí. Siga confiando en Él. Él tiene un propósito por esperar o tal vez decirle no. Él tiene un propósito. Tal vez el propósito es, yo quiero dar un ejemplo vivo en la iglesia El Faro de una mujer con grande fe. Una mujer que no va a enojarse porque no lo ha recibido en el tiempo que ella desea. Una mujer que no está enojada, no me insulta, pero siga adorándome, me llama Señor, me llama el Todopoderoso, siga diciendo que soy bueno. Eso es una demostración de fe muy grande. Y hermanos, cuando nos toca a nosotros a pasar mucho tiempo en una petición particular, si por fin Dios nos da esa respuesta, en nuestra mente, eso magnifica la gracia de Dios mucho más poderosamente que si te lo hubiera dado inmediatamente esa respuesta. Entonces, por fin, después de tanto tiempo en oración y por fin Dios toma la decisión de darle esa respuesta positivamente, usted va a pasar más tiempo glorificando al Señor por pasar tanto tiempo en esa oración. Esta mujer de esta historia era humilde, paciente, perseveraba, pero la característica que el Señor Jesucristo deseaba destacar era su fe. Su fe era grande. Ella estaba dedicada al Señor Jesucristo. Estaba decidida, yo voy a seguir a Él. Él es la solución. Y gloria a Dios, en este caso aquí, ella recibió la petición que estaba pidiendo. Y no durante todo este tiempo de la conversación, no se enojó con el Señor Jesucristo, pero seguía confiando en el Señor. Entonces, hermanos, yo no sé cuál es la situación suya en esta mañana. Puede ser que usted se siente lo mismo, como Dios no me está escuchando. Y te sientes como ese salmista, despiértate, por favor. Tanto tiempo con este dolor, con esta situación tan difícil. Pero esta historia está aquí para mostrarnos, mira, tal vez Dios tiene, el propósito es para utilizar a usted, hacer una ilustración viva en su iglesia, en su familia, en su barrio. De una mujer, de un hombre, de un niño, de un joven con fe que es muy grande, porque esa persona sigue confiando, no está decaído, no está deprimido porque Dios no le está contestando inmediatamente, él sigue adelante confiando en el Señor Jesucristo. Mira, la única vez que apareció en el Nuevo Testamento una fe que era grande, grande, no solo una fe, pero fe grande. Y ella está en las Escrituras por toda la eternidad, por su fe de ese nivel.